Otra historia también interesante de fantasmas o de algo así relacionado con el misterio. Me pasó, recuerdo que yo tenía también 9 años, curiosamente, fíjate que viéndolo bien, me pasaron varias cosas interesantes a los 9 años y no sé por qué la cuestión con el 9, pero bueno. Cuando tenía 9 años, recuerdo que estaba lloviendo muy fuerte, relampagueando horrible. Estábamos en la casa, mamá y mis hermanos, y relampagueando así, horrible, lloviendo bien fuerte. Este, y recuerdo claramente que sonó un trueno, un relámpago muy cerca de la casa. Nosotros, o mis hermanos y yo, vivíamos con mamá a 3 casas de donde terminaba la colonia Guillermo Fraustro, o ahora Moisés Sáenz, en Apodaca. A 3 casas de donde terminaba la colonia y empezaba el monte. Y había un caminito ahí que por ahí pasaba gente con sus caballos para ir a las rancherías o a los establos. Recuerdo que cayó un relámpago o un trueno ahí muy cerca, terminó la lluvia y se empezó a oír mucho escándalo porque ese trueno que nosotros en la casa escuchamos que había tronado pues o explotado muy cerca de la casa, le había caído a una persona que iba en un caballo pues a alguna parte, ¿no? Iba por esa vereda, que resultó que mamá conocía a la mamá de ese señor que le cayó el relámpago. Y la señora, la mamá del señor le decía, no, no vayas, espérate que pase la lluvia. Y él dijo, no, tengo que irme ya. Entonces le hizo caso a su mamá, se fue y le cayó el relámpago y lo mató. Mató a él y mató al caballo. Entonces, terminando la lluvia, fuimos a ver, porque toda la gente empezaba a ir ahí a escasos 200 metros de mi casa, pero ya en terracería, en las veredas que eran como caminitos entre el monte. Y ahí ya cuando llegamos estaban los paramédicos levantando el cuerpo del señor, muerto, y el caballo también muerto. Y curiosamente, haz de cuenta, no sé a qué se debiera, y va a sonar muy morboso, pero el caballo le dio el relámpago y el quinto pie se le estiró todo, así cañón. El quinto pie estaba así larguísimo, entonces, y el caballo muerto. Entonces quedó así. Esto fue a los 9 años, lo recuerdo perfectamente. Pasó el tiempo y empecé a estar en el coro de la iglesia en mi colonia, y en otra colonia ahí pegada a la Fraustru, que era Cosmópolis, empezaba una iglesia nueva y nosotros íbamos con el coro a empezar un coro de jóvenes ahí, y el grupo de jóvenes. Entonces empezó a suceder que terminando los jueves de dar ensayar el coro así, platicábamos de fantasmas. Entonces, pero para esto ya habían pasado varios años, ¿no? Entonces terminábamos de platicar y éramos 3 personas, era mi amigo Pancho y Genaro y yo, que teníamos que regresarnos a la Frasto porque nosotros éramos los que estábamos iniciando el coro allá. Y había una terracería que estaban empezando a hacer la carretera, que es ahora donde llegamos allá a la gasolinera, que divide la Fraustro. Hay una carretera pequeña que divide la Fraustro de Cosmópolis. Esa carretera era terracería y veníamos caminando por ahí. Apenas las máquinas habían abierto la terracería y había montones de tierra por los lados y las hierbas o los arbustos hacia los lados, y nosotros veníamos en medio de la terracería caminando de Cosmópolis hacia la Fraustro. Y de pronto se empieza a escuchar un galopar muy fuerte a espaldas de nosotros, como unos 100 metros atrás. Volteamos y vemos ese caballo, a esa persona que venía en el caballo galopando a todo lo que da. Nosotros íbamos en medio y por inercia nos hicimos a la orilla para que pasara el caballo con el señor, o sea, el señor en su caballo. Yo me hice a un lado y Genaro y Pancho se hicieron para el otro lado. Y nosotros íbamos muy metidos en la plática que íbamos haciendo. Entonces nos hicimos por los lados y seguimos platicando, yo de un lado y ellos otros del otro lado. Y de pronto dijimos, ya, o sea, ya pasó mucho tiempo y el caballo no ha pasado, el señor no ha pasado con su caballo y venía todo galope.
Entonces volteamos hacia atrás y ya no venía nadie. Oh. Entonces nos asustamos mucho, se nos puso la piel de gallina y a correr hasta donde empezaban las casas de la colonia, ¿no? Y luego yo les platicaba que no sé por qué sentía yo que tenía relación con ese señor que a los 9 años le había caído el relámpago a él y lo mató a él y a su caballo. Nosotros no vimos de cerca, no vimos cómo era ese señor, pero a lo lejos vimos un señor encima de su caballo y era la pura silueta oscura, ¿verdad? Pero yo estoy seguro o intuyo mucho que era como que el fantasma de esa persona que le había caído el relámpago a él y a su caballo. Y no había manera de que hubiera sido una persona distinta y hubiera cambiado de camino. Venía, haz de cuenta que el jinete o el señor de su caballo venía a espaldas de nosotros por la misma terracería. Entonces nos hicimos a los lados para que pasara y seguimos platicando. Entonces pasaron 2-3 minutos y de pronto nos dimos cuenta de que no ha pasado y volteamos para atrás y ya no venía nadie. Y no había manera de que diera vuelta, o sea, no existía esta conexión que del camino donde está la gasolinera ahora no existía, era nomás recto. Entonces nos asustamos mucho y fue así como que, ¿cómo? Nadie nos creía, era algo así muy, muy sorprendente y yo siempre he sido de la idea de que este señor que le cayó el relámpago era ese mismo jinete con su caballo, ¿no? ¿Cómo la ves? No,